Buenas, buenas, aquí Paul. Vamos a estar hablando de los bloques, de los elementos más fundamentales en tener un base de datos con información útil para el metabolismo urbano. Entonces existen varios elementos que necesitamos tener bien puesto en lugar para tener un base de datos sólido y que nos sirva muy bien para el propósito que tenemos. Entonces vamos a estar hablando de varios elementos que de principio podemos clasificar como los espacios de referencia, data de flujo de material y de stock de material y datos contextuales y biofísicos. Entonces, al tener información bien clasificada y bien guardada en un formato apropiado, clasificando los 4 distintos tipos de información en una manera correcta, ya nos permite hacer todas las funciones que queremos hacer, como filtrar información, agregar información, mostrarlo en mapas interactivos, etcétera, etcétera. Entonces, en este primer video vamos a estar hablando de los espacios de referencia. En otra parte de la introducción hablamos de flujo de material y de stock de material. Y al final, en otro módulo, vamos a hablar de los datos contextuales y biofísicos, ya que no son tan importantes como los otros o no son tan complejos. Pero bueno, es importante que entiendan muy bien de qué se trata cuando hablamos de los espacios de referencia. Entonces, ¿qué es un espacio de referencia? Bueno, es una ubicación precisa que tiene un rol importante dentro del flujo de materiales o stock que se movilizan a través o están presentes en una ciudad. Esto es. Entonces es un concepto muy como genérico, no es un espacio muy específico, ¿verdad? Puede ser muchas cosas, es cualquier ubicación, cualquier espacio que existe dentro de la ciudad que tiene algún rol. Entonces esto ya se vuelve lo que nosotros llamamos un espacio de referencia. Y vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, digamos que tenemos varios datos sobre flujos de materiales. Por ejemplo, sabemos que 300 toneladas de pescado fueron consumidos en Bogotá en 2019. Entonces, obviamente esta información lo podemos tener en un base de datos, lo podemos tener en un reporte, podemos tenerlo publicado en un sitio web, no importa el formato, pero es importante que estamos conscientes de cuando nosotros tenemos datos, y puede ser así como el pescado consumido en Bogotá, o como el segundo ejemplo, más de 8.000 kilogramos de ladrillos que fueron utilizados para construir una pared alrededor de una prisión. Entonces, una prisión específica se llama Pollsmoor. Entonces, ahí ya tenemos otro tipo de información que igual agrega al stock que hay. Y es para el proceso de construir alguna pared. Entonces es algo bien distinto al pescado, pero ya podemos ir analizando que existen así en los ejemplos, existen espacios específicos, ¿verdad? Cuando los marcamos, vemos que cada uno de esos ejemplos tiene lo que llamamos un espacio de referencia que indica dónde es el lugar a lo cual tiene referencia flujo de material o ese stock de material. Y es importante que notamos que puede ser una ciudad, puede ser un espacio específico, aquí una prisión, otro ejemplo aquí es una provincia, otro ejemplo aquí es una planta eléctrica. Entonces todos esos son espacios de referencia, no importa qué es, incluso podría ser que hablamos de un país entero. Podemos decir que si se mueve, digamos, petróleo, no sabemos exactamente dónde viene, solo sabemos que viene de, digamos, Venezuela y que entra a la ciudad de Medellín, por ejemplo. Ya hay dos espacios, uno es un país entero y otro es una ciudad entera. De principio, los espacios de referencia los queremos identificar lo más específico posible. Entonces, si sabemos que hay movimiento en una planta, en una fábrica, en un barrio, lo queremos capturar a este nivel. Pero no siempre es posible y por eso es tan variable. También cuando
ya no es necesario a un nivel súper detallado, tal vez lo tenemos a nivel de casa, podemos decir, bueno, lo vamos a reportar, pero a nivel de barrio, porque nos sirve más, pues, o por motivos de privacidad. Pero lo importante notar es, los espacios de referencia básicamente pueden ser cualquier tipo de ubicación que tiene relevancia para los datos que estamos reportando. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Ya vemos el concepto de nosotros necesitamos guardar información sobre los espacios de referencia. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es crear un base de datos, y lo puedes pensar como una tabla, que contiene una lista con todos los espacios de referencia. Y obviamente no vamos a interactuar así a nivel tan técnico, lo vamos a interactuar en un nivel ya más, en una manera más amigable, pero vamos a pensar qué es lo que significa esto. Nosotros hemos hecho un base de datos que contiene únicamente la lista de todos los espacios de referencia. Entonces los separamos de la información de los flujos y de los stock. Entonces son dos cosas completamente distintas. Uno es una lista con todos los espacios y otra es una lista con los movimientos, digamos, que hay. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, digamos que tenemos la información que vimos antes, los ejemplos de algunos movimientos, algunos stock, algunos flujos, pero cuando nosotros grabamos los datos, vamos a grabar la cantidad y el año y el producto, pero cuando ya se trata del espacio de referencia, vamos a reemplazarlo. Vamos a hacer un enlace a la otra tabla. Vamos a decir, bueno, este pasó en espacio 1, espacio 2, espacio 3, espacio 4, y está por separado la referencia que dice, bueno, espacio 1 es tal, espacio 2 es tal. Entonces lo estamos separando por varias razones y ya vamos a ver por qué. Pero es importante que vos vas ya captando el formato en el cual estamos guardando la información, porque afecta a la forma en la cual vas a tener que procesar los datos y interactuar con el sistema. Entonces, la tabla que tenemos por aparte nos permite decir, bueno, espacio 1 que es Bogotá. Entonces, cuando el usuario final navega al sitio, ellos pueden ver perfectamente de forma integrada que hay tal movimiento en tal lugar. Pero hay algunas ventajas en la separación. Entonces, la primera ventaja es que hay uniformidad. Imagina que cada vez que hay datos de Bogotá, la persona que lo graba no lo graba en una tabla por aparte, sino lo graba ahí mismo. Dice, este pasó en Bogotá, este pasó en Bogotá, pero la gente lo va a escribir diferente. Entonces, esto hace que tenemos en la lista de todos los movimientos, de todos los flujos, tenemos información que en realidad pertenece a la misma ciudad, pero como la gente lo están escribiendo de forma distinta, no podemos detectar en el sistema que se trata de la misma ciudad. Entonces esto es una de las ventajas de separar las tablas, porque tenemos una entrada que dice que ciudad 1 es Bogotá, y luego cuando hay un movimiento que trata de Bogotá, vamos a decir pasó en espacio 1, y cuando hay otro movimiento vamos a decir que pasó en espacio 1. Entonces así no hay Bogotá dos veces, hay simplemente una referencia a la hoja de Bogotá y esta es una hoja por aparte. Entonces esto nos permite hacer ese tipo de relaciones múltiples. Entonces nosotros podemos luego consultar la base de datos y decir, bueno, ¿qué información tenés disponible para espacio 1? ¿Verdad? Que es Bogotá. Pero podemos consultarlo para espacio 1 o espacio 1000, lo que sea. Para todos los espacios nosotros podemos generar una página que muestra todo lo que está guardado que tiene una relación con este espacio. Entonces, este puede ser el movimiento en los flujos de materiales, los 300 toneladas de pescado que fueron consumidos. Pero también puede ser que grabamos información sobre la temperatura promedio y lo vinculamos a espacio 1. También vamos a vincular que el espacio 1 es la capital de otro espacio. Bogotá es la capital de Colombia, ¿verdad? Entonces, eso también permite hacer relación dentro de diferentes espacios. Y luego podemos vincular, digamos, un documento en sí. Hay algún documento publicado que se llama la Economía Circular de Bogotá. No cambiamos el título del documento, sino vamos a decir que el documento en sí está vinculado con espacio 1, con Bogotá. También podemos decir que la contribuidora Gina
subió un documento al dashboard otra vez vamos a vincularlo a la hoja de Bogotá, de espacio 1. Entonces, cuando estamos en la hoja de alguna ciudad, podemos agarrar toda la información que hay que va vinculada con esa ciudad, porque separamos la información y así tenemos estos vínculos muy claros. Entonces, espero que ya vas captando el poder que viene cuando hacemos ese tipo de separación. Pero hay más. Ya que nosotros separamos la información y tenemos como una ficha dedicada a espacios, de relevancia en el sistema, tenemos la opción de agregar información adicional a esta tabla. Entonces no es solamente un ID, un número y el nombre, también podemos guardar, por ejemplo, las coordenadas, podemos guardar una descripción o una foto, etcétera, etcétera. Entonces, de hecho lo estamos haciendo y ustedes lo pueden ver en los dashboards de las ciudades. Pueden ver que hay un dashboard del espacio, porque también las ciudades también son espacios de referencia, la ciudad en sí. Entonces, cuando vemos el dashboard, la ciudad en sí tiene una foto, tiene una descripción, tiene coordenadas y todo esto lo grabamos en esta tabla por aparte y también nos permite en cualquier momento, cuando queremos mostrar información, digamos que hablamos antes de, digamos, la temperatura promedio. Bueno, podemos crear un mapa porque ya sabemos del espacio cuál es el mapa. Podemos agarrar una foto y mostrarlo en conjunto. Entonces, todo esto es son las ventajas, son algunas de las ventajas que vienen de la separación de información. Entonces, ahora, cuando nosotros tenemos los espacios de referencia dentro de nuestro sistema, lo hemos clasificado de momento en 3 grupos principales. Hay áreas administrativas, pueden ser países, continentes, regiones, pero cualquier tipo de área administrativa, pero igual a o mayor a país. Luego tenemos subdivisión nacional, entonces dentro de un país pueden ver provincias, departamentos, estados. Hay mucho tipo de, tal vez, código postal. Todo esto son formas de subdividir un país y van en su categoría especial. Y finalmente tenemos una categoría que es para infraestructura, para la planta geotérmica, para la fábrica, para la casa, para el puente, lo que sea. Todos esos son espacios de referencia del tipo de infraestructura. Entonces, cuando subimos la información, lo vamos a subir en una categoría específica. Y luego hay opciones de navegar de manera más amigable. Ya vemos que no hay que preocupar de las tablas así en la base de datos, sino tenemos ya formas más amigables en lo cual podemos navegar y ver la información que hay. Y luego, como hablamos, existen fichas de los espacios de referencia. Y aquí hay un ejemplo, una ficha de Argentina a nivel de país. Entonces ya hay datos generales y podemos agregar algunos datos importantes en la tabla si lo queremos grabar, y un mapa que pueden ver con un punto específico de coordenadas, o puede ser como se llama un shapefile que ya muestra todos los bordes del espacio de referencia. Y en caso de países, obviamente necesitamos tener todos así los bordes del país. Otro ejemplo, tenemos un barrio. Igual un barrio debería tener como el espacio ya marcado. Igual pueden ver mucha información, puede haber poca información, todo depende del espacio que hemos estado subiendo, pues. Y otro ejemplo, pueden ver aquí hay una planta de electricidad y aquí hay una descripción, hay una imagen satelital y hay de hecho un punto. Aquí vemos el mapa no muestra todo el espacio en sí, pero muestra dónde está en el mapa. Y está bien, porque para una planta de energía no es lo mismo que un país o un barrio donde realmente necesitamos saber exactamente cuáles son los bordes. Aquí más bien nos interesa dónde están exactamente las coordenadas en sí. Bueno, esto es una introducción general al bloque fundamental en nuestra base de datos, que son los espacios de referencia. Y ya vamos a aprender en el siguiente módulo cómo procesar la información, pero es bien importante que vas captando bien el concepto de qué es un espacio de referencia. Y es un concepto muy dinámico, puede ser muchas cosas, pero el concepto es que
alguna ubicación que tiene que ver con los flujos, con los recursos en la ciudad. Y vamos a guardar mucha información o poca información. Todo es posible y todo depende del caso. Es muy variable, pero es importante que captas esta idea. Listo.